Ya, ya bueno, ahora, hoy día vamos a volver a ver la tabla periódica y esto es por la razón por la que entra tanto en la parte común como en la lectiva. Aquí como que lo marqué, pero igual no sé, como, no sé si se acuerdan, como que igual ya vimos como todo lo que está ahí. Así que esta va a ser como de ejercicio nomás, esta clase. No sé, igual como para recordar cosas, hay como escrita para que recuerden. Ya, esta pregunta dice, un átomo de un elemento en estado fundamental presenta electrones de valencia que se ubican en los orbitales de tipo D. Al respecto, el elemento se clasifica como, ¿cuál creen que es? Igual no sé, como que ya vimos todo esto. Yo vi esto y ya estaba como pasado. Ya, creo que a nadie se le ocurre. Bueno, la respuesta es, bueno, si recuerdan, en la tabla periódica también podíamos como agrupar como por grupo los elementos según el tipo de orbital, donde se podía dividir la tabla en el bloque S, bloque B, bloque P y bloque F. Entonces, en la pregunta nos preguntaban sobre los orbitales de tipo D. Entonces, si vemos en esta imagen, los orbitales de tipo D están en esta parte, la parte central de acá. Y esos serían los elementos de transición, por lo que sería la C. Ya, no sé si alguien tiene como alguna duda con esta, o todo claro. Ya, creo que sí. Ya, la siguiente pregunta dice, considerando el siguiente ordenamiento de elementos en el sistema periódico. Ya, aquí te dan como este cuadrito que tiene los periodos y los grupos. Y adentro algunos elementos, hay 5 elementos. Te preguntan cuál de ellos tiene mayor radio atómico. No sé si alguien se anima a decir cuál cree que es. Hay gente como que siempre viene y como que faltó esta vez. Yo ya como que reconozco algunas. Ya, Antonia, tú decís que es la B. Entonces, sí, es la B. Porque si recuerdan como que ya estaban las propiedades periódicas y bueno, una de ellas era el radio atómico. Aquí está, donde se puede ver que, a ver, aumenta para allá y disminuye y aumenta para acá. Y en la pregunta te preguntaban por el radio atómico y te preguntaban cuál tenía como el mayor radio atómico y estaba como aquí este, el cesio creo que es este. Por eso es la A. A ver, vamos a subir. Ahí, sí, ahí. O sea, es la B, la B. No sé por qué dije la. Es la B. No sé si hay alguna duda con esta. Perdón por lo tarde. Ya. Ya estábamos viendo esta pregunta y te preguntaban eso, cuál en este sistema periódico, cuál tenía el mayor radio atómico, y es este. Por lo que vimos abajito, que el radio atómico aumentaba para allá en los periodos para la derecha y en los grupos para abajo. Por eso sería la B.
Ya, la siguiente, que esta como que tiene trampa, esta no sé, me gustaría como que participaran en esta. Se ve fácil, pero tiene como una trampa. Dice, en el año 1869, Dmitri Mendeleev propuso una clasificación de los elementos basada en la repetición periódica de sus propiedades, cuando se ordenan de menor a mayor masa atómica, de acuerdo con la siguiente información para tres elementos hipotéticos. Acá te dan como esos elementos X y Z, te dan la cantidad de neutrones y su cantidad de protones. Y te preguntan cuál es el orden correcto de los elementos según la clasificación de Mendeleev. ¿Cuál creen que? ¿Tú, Jesús, viste esta pregunta? ¿Qué cosa? ¿Viste esta pregunta? ¿Cuál creen que es? Jesús, te estoy preguntando a ti si viste esta pregunta. Sí, sí la vi. ¿La vi visto? Mm, ¿Y la resolviste, no? ¿No encontraste nada raro? no, no la resolví esa. Ya. Dime. Y ahora viéndola no le encontré nada raro. Que tiene como una trampa igual que yo creo como que muchas caerían. Y hasta yo la pensé, igual como que la pensé como que encuentro que está un poquito tramposa esta pregunta en verdad. Ya no sé, alguien quiere decir como cuál cree que es. Está como para quitarle los 50 a alguien. Ya, la B. Ah, no, ya vi la pillería. Sí, ya. Ya como que este tipo ya propuso la clasificación de los elementos, basada en la repetición periódica de sus propiedades cuando se ordenan de menor a mayor masa atómica. Bueno, aquí está como la trampa, que es de menor a mayor masa atómica. Ya, generalmente no sé, como que uno en la tabla periódica como que sabe como que el número atómico es la cantidad de protones. Y eso como que representa como dónde está en la tabla periódica. Ya, como, no sé, como se ve aquí en la primera, aquí el número atómico indica como dónde está. Pero este tipo como que en su año 1869 como que quizás como que no se sabía tanto eso, y él lo propuso no por la cantidad de protones por el número atómico, él lo propuso por la masa atómica. Y por eso como que también te dan como la cantidad de neutrones acá. Entonces, para calcular la masa atómica, se suman los neutrones con los protones. Y, a ver, lo voy a hacer al tiro. Tenía una calculadora al lado, pero no sé dónde está. Ya, 76 más 52 es 128. Entonces, para la primera, la masa en la primera sería 128. Si quieres te digo las tres. Dale, o sea, me la podéis decir, la podéis. Igual estoy con calculadora. No, de arriba hacia Así, abajo es 128, 127 y 122. ya, 122. Ya, entonces te pregunta, ¿cuál es el orden correcto de los elementos según la clasificación de Mendeleev? Y como él lo clasificaba de menor a mayor masa atómica, se cuentan, ¿qué está? ¿127? Sí, De aquí me quedo como un 1. Entonces, como es con masa atómica, es este y este. Y no por número atómico, si lo hiciéramos por número atómico sería este y después ese, y ahí sería la D. Pero es por masa atómica, como es por masa atómica, es esta. Sería entonces TZX, TZX, por eso sería la C. Yo encuentro como que está muy tramposa esa pregunta. No sé qué opináis tú, ¿Qué opináis? o sea, no es que Yo sea que, yo que, tramposa, es que, o sea, la bueno, pillería quizá está que en lea. que Yo están igual lo leí, preguntando igual algo, lo pensé. que están preguntando algo que te dan precisamente el enunciado.
No es como un contenido como tal que se vea en el plan. Yo creo que la mayoría de las personas hubiese pensado como otra cosa con respecto como a esta pregunta. De hecho, yo como que aún así sabiendo lo que decía, como que igual pensé como que podía ser otra cosa. Ya, pero quizás yo lo pensé lo mismo. Yo quizás, no sé, quizás también me hubiese equivocado en esto, si me hubiese salido, si hubiese dado la prueba ahora, quizás, puede que sí. Yo también. Es que también uno, no sé, es súper rápida la prueba, como que uno lee y ya piensa que es algo y no es. Ya, esta pregunta dice, en la siguiente figura, el sentido de la flecha representa un aumento de una propiedad periódica. ¿Cuál opción contiene las propiedades periódicas que varían de acuerdo al esquema correspondiente a cada columna? ¿Cuál creen que es? Aquí te dice que por periodo aumenta para allá y por grupo aumenta para allá. Mientras que esta por periodo aumenta para allá y por grupo aumenta para allá. Ya, la B. No sé, ¿alguien más? Bueno, igual como dato, esto es como igual súper probable como que aparezca, que sale como hasta específico como en la parte de arriba donde le mostré. Sale como específico como que estos sí, como que sí entra. Así que esto es como lo más seguro como que entre, como que te digan como para dónde va cada cosa. Ya, entonces sí, efectivamente es la B. Ya, y esta como que no podrían ser porque el radio atómico aumenta para allá en periodo y por grupo es para allá. Por eso no podría ser, ahí podría ser la A y la C. Pero acá el radio atómico es la única que sigue como esta, entre la A y la C. Esta no podría ser y esta tampoco. Ya, y como te decía, esto es como súper probable que entre y ahí como que les puse como las cuatro. Hay más, pero en el temario salen como estas cuatro nomás. No sé, si subimos de nuevo aquí, que aquí como que pegué como el temario para que lo vean y siguiendo lo que dice el temario salen esas cuatro en la parte del electivo. Por eso estamos viendo la tabla periódica de nuevo porque vuelve a entrar en el electivo. Acá sale radioatómico, electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica. En todo caso, no sé, para los que llegaron tarde, como que igual esto ya lo habíamos visto en la clase 3 creo. Bueno, y esas cuatro como que igual se las volví como a poner como debajito de la pregunta como para que lo recuerde. A ver, aquí está, para que vean como su orden. Ya, la siguiente dice así. Respecto al sistema periódico, ¿cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente al elemento cuyos átomos presentan un número atómico de 28? ¿Cuál creen que es? Bueno, no sé si recuerdan esto y no sé si lo hablamos. Quizás como que sí, se debió de haber hablado, pero a partir de la configuración electrónica como que se puede saber como el grupo y el periodo, como ubicar un átomo en la tabla periódica a partir de su configuración electrónica. Entonces, como esto tiene un Z de 28, tenemos que hacer como la configuración electrónica hasta 28. Ahora como que me da lata estar en el computador.
Solo sé que es de transición. Ya. Entonces sería 1s2, 2s2 y Ah,2p6. y esa pregunta la tenía hecha en el PowerPoint. Si tenía hecha las configuraciones. Sí, igual yo encuentro que hay como muchas maneras de hacerlo en verdad, pero yo creo que esta se enfoca como a esto. Pero sí, hay muchas como maneras, de ahí como que vamos, igual vamos a hablar como otras maneras de hacerla. Porque igual yo encontré como que sí, estaba como para otras maneras quizás más fáciles. 13-2, 3p6, 4s2. ¿Cuántos electrones van ahí? No, pero es que lo Van. que te decía es que no sé si veis que hay un cuadrito ahí como plomo. Ah, Ya, sí. en el PPT si borráis eso, está la configuración hecha atrás. Que lo tenía hecho ahí. Yo lo iba como a borrar, igual estoy como en un PDF. Ya, pero en verdad igual. Ya, aquí van 10. Sí, de hecho yo lo iba a sacar. Como que lo vi y dije, ah, ¿qué hace ese cuadro ahí? Lo iba como justo a sacar. Ya aquí van 20. Hasta ahí van un Z de 20. Entonces hay que seguir. Y después de esto sigue 3 de 10. Ay, como que tengo justo. Ya. Pero es hasta 28, por eso es 3 de 8. Entonces, si recordamos a partir de la configuración electrónica, el último nivel que empieza, como que marca el periodo. Entonces, este 4 marca el periodo. Periodo. Mientras que para sacar el grupo, desde este igual, se cuentan los electrones, 2 más 8, y eso nos dice que pertenece al grupo 10. Y por eso sería esta, la D. Igual como que, no sé, yo lo pensé y como que también, no sé, ya sabemos que tiene Z de 28. Nos vamos como arriba de la tabla periódica. A ver, ¿dónde está? Ya, Yo en la la tabla. siguiente diapo te voy a dejar una tabla periódica. No, no, pero no, es que en verdad como que no va a estar como la otra tabla periódica en la prueba. Por eso como que me vine a esta, porque esta es como la que sí va a estar. Ya, entonces en esta tabla periódica está como, ya, el periodo 3 está hasta el 18. Y desde el 4 ya empieza el 19. Por eso como que ya uno descartaría como que fuera como el periodo 3. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿dónde está? Ya está, como que descartaría como la A y la B. Por otro lado, como esta configuración electrónica que hicimos tiene el orbital D, uno ahí como que diría, de hecho creo que por eso como que la persona como que me dijo como, solo sé que es de transición. Quizás como, Antonio, quizás te guiaste como por eso, que tenía como una D, ¿o no? A ver, ¿qué era de transición y representativo? Ya, mira, aquí está como, bueno, igual hay como mejores ejemplos, no hay como un mejor ejemplo, ya, pero igual está como que lo dice. Que sí, hay uno que está, el que tú pusiste antes, que sale por bloques. A ver, ¿y está antes de esto? Sí, tú lo pusiste antes. ¿Esta? No, más antes. Es como de las primeras preguntas, mira. Esa. Tú Ah, ya, con ya como que, eso puedes definir cuál es representativo y cuáles son transición. ya mira, lo que yo sé que es de representativo, igual lo voy a complementar, Jesús. Ya mira, porque mi definición quizás es súper chanta. Los representativos son los que tienen el orbital S y P. ¿Sí? Y los de transición, bueno, están los de transición y los de transición interna, pero igual ambos son como de transición. Bueno, los de transición son los que tienen el orbital D y F. A ver. Pero este es como transición, solo Sí. transición. Y en cambio el F se dice que es de transición interna. Eh, Esa es la definición simple. Ya. Yo pensé como que, no sé, como que a veces yo creo que vaya a dar como una definición gigante.
Ya, pero eso es como representativo y transición. Creo que no hay más explicación para eso. Bueno, además que sí. No, pero es que la explicación ya es como meterse a sus propiedades, pero eso no, no importa aquí. Eso, bueno, eso era como mis partes. Ya. Ahora podéis como continuar como con las tuyas. Dejo de compartir. Ya, vamos a ver esto de ahí. ¿Me decís si se ve, por favor? Yo sí, estoy viendo todo bien. Todo bien. Mm, Ya, ya chiquito. Ahora voy a continuar yo con la siguiente, Recording in progress. con las últimas 6 preguntas. Vamos con la pregunta 57. Dice, ¿cuál de las siguientes configuraciones electrónicas se asocia al elemento que tiene mayor electronegatividad? Vamos a destacar eso. Eso es lo que nos pregunta. Mayor electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad en la tabla periódica aumenta así. Hacia la derecha en los periodos y hacia arriba en los grupos. Entonces, cómo podemos identificar cuál tiene mayor electronegatividad? Para eso tenemos que saber a qué elemento representan o en qué parte están. ¿Ya? Por lo general, tip, los elementos que tienen mayor electronegatividad terminan con un orbital p. Y los que menos electronegatividad tienen terminan con un orbital s. Entonces, sabiendo eso, podemos descartar ya alguna alternativa. Vamos a descartar la A porque termina con un orbital s. Y esta corresponde al elemento de litio. Podemos descartar la B. Esto termina en un orbital s. Podríamos descartar la D porque termina en un orbital d. Entonces estaríamos entre la C y la E. Pero la pillería está aquí, en que ambas terminan en un P4, pero en distintos periodos. Entonces, la alternativa correcta va a ser la que tenga el menor periodo. Bueno, va a ser la alternativa correcta la C. Vamos a la siguiente. Aquí vamos a ver qué es correcto, ya que el elemento de la alternativa C corresponde al elemento de azufre. En cambio, la que era la alternativa E corresponde al tecnecio. Entonces, si aumenta hacia arriba y hacia la derecha, el que esté más arriba va a tener mayor electronegatividad. ¿Ya? Entonces, la teoría correcta era la alternativa C. ¿Ya? Pero por tener hacia la derecha y hacia arriba. Electronegatividad. Vamos con la siguiente. No, eso no tiene calor. Pregunta 57. El siguiente esquema representa una parte del sistema periódico. Nos muestran una tabla periódica, poco corta,
más o menos parecida a la que le entregan a ustedes. Y nos dice, y nos indican dónde está un elemento X, un elemento Z y un elemento Y. De acuerdo con el esquema anterior, solo con ese esquema, ¿cuáles de las siguientes opciones es correcta? Alternativa A, X tiene mayor radio que Z. Alternativa B, Y tiene menor potencial de ionización que X. C, Z tiene menor radio que Y. D, X tiene menor electroafinidad o afinidad electrónica, no es lo mismo, que Z. Y alternativa E, Z tiene menor electronegatividad que Y. Para responder esta pregunta, tenemos que recordar el cómo aumentan las propiedades periódicas en la tabla. Sabemos que hacia la derecha y hacia arriba aumentan tanto el potencial de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad. Y para el lado opuesto, el radio atómico. Siempre recuerden eso, el radio atómico es como el que siempre se pone el que va a ser como el opuesto, va único. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, podemos decir, ¿X tiene mayor radio que Z? ¿X tiene más radio que Z? No, porque el radio atómico aumenta hacia abajo. X tiene menos radio que Z. ¿Ya? Y tiene menos potencial de ionización que X. Falso. Falsa. También es falso. ¿Por qué? Porque recién como vimos, el potencial de ionización aumenta hacia la derecha. Por lo tanto, Y tiene más potencial que X. Z tiene menos radio que Y. No, Z no tiene menor radio que Y. Z tiene más radio que Y. Sí, correcto. La alternativa correcta sería la E. Ya, pero vamos a ver. X tiene menos electroafinidad que Z. No, falso. Porque como vimos, eso hay que aprender memoria. Aumenta en este caso hacia arriba. X tiene más electroafinidad que Z. Y, como su compañera, Z tiene menos electronegatividad que Y, porque es la única que puedo afirmar. Porque esta aumentan hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, Z sí tiene menos electronegatividad que Y. ¿Ya? La idea correcta, la E. Vamos con la pregunta 56. Dice, ¿cuál de los siguientes esquemas representa un átomo neutro de un elemento ubicado en el grupo 2 o 2A del sistema periódico? ¿Qué significa que un grupo esté en el 2A? Eso me dice cómo termina su configuración electrónica. Su configuración electrónica debe terminar SN S2, siendo N el periodo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora una tabla periódica. ¿Qué elementos tenemos en el grupo 2A? Este es el grupo 2A. Tenemos todos estos elementos. Y los átomos que da la alternativa son de poquito electrón. Entonces nos vamos a fijar en el más básico, en el berilio. ¿Ya? El berilio tiene los siguientes datos. El berilio tiene un Z igual a 4 y un A igual a 8. ¿Ya? ¿Sí? Con eso podemos saber. Si tiene un Z igual a 4, vamos a ver al tiro que tiene 4 protones y 4 electrones, porque es un átomo neutro. Lo dice el enunciado. Un átomo neutro. Entonces, si sabemos que tiene 4 protones y 4 electrones, ya podemos ir descartando. Esta me dice que tiene un protón. No es. Esta me dice que tiene 2 protones.
9. Te dice que tiene 3 protones. Acá me dice que tiene 4 y acá 4. Pero la diferencia está en los electrones. 1, 2, 3, 4, 1, 2. La tía correcta, la B. ¿Ya? Por eso. Recuerden, eso ustedes lo sacan, esos datos los sacan ustedes de su tabla periódica. Porque el beridio sí está en la tabla periódica que le trae a ustedes la prueba. Entonces, con eso ya, literalmente con el puro Z, pueden saber qué alternativa es. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, pregunta 39. Los iones Z, X más 2. No, X más 2 que tiene un Z desconocido. Y el ion W menos 1 con un Z 17, igual a 17. Tienen igual cantidad de electrones. Sacar eso. Igual cantidad de electrones. Con esto, ¿qué es correcto afirmar? ¿Sí? Dice que tienen igual cantidad de electrones. Entonces, vamos a sacar los electrones. Como el que me dan perfecto es W, sabemos que como tiene un Z igual a 17, va a tener 17 protones. Y está cargado negativamente, tiene solo una carga negativa. Por lo tanto, eso dice que tiene un electrón más. O sea, tiene 18. Ya. Y al tener un Z de 17, puedo saber que ese elemento es el cloro. ¿Ya? Y el cloro va aquí. Lo voy a dejar aquí. Cloro. En cambio, el X más 2, sabiendo que si W tiene 18 electrones y el enunciado me dice que tienen igual cantidad, puedo saber que este también tiene 18 electrones. Y como está cargado positivamente con un más 2, quiere decir que tiene 2 electrones menos que protones. Por lo tanto, va a tener 20 protones. Y con eso voy a saber que su Z es 20 y por lo tanto va a corresponder al elemento de calcio. Y el calcio va aquí. ¿Ya? Entonces con eso, identificando ya que es un cloro y un calcio, puedo saber, puedo responder ya la alternativa por las propiedades periódicas. ¿Qué podemos afirmar en sí con lo único que tenemos? Vamos a ver la alternativa. X corresponde a un elemento no metálico, el calcio es un elemento metálico. Por lo tanto, esa alternativa no es, porque el calcio es un metal. W posee menor radio atómico que X. Sí, pues, eso sí lo puedo afirmar. Sabiendo que W es cloro y X es calcio, y viendo que el radio atómico aumenta para acá y luego para acá, yo puedo afirmar eso. Por lo tanto, alternativa correcta, alternativa B. ¿Ya? Ya la otra están descartando por lo de siempre. Acá va a presentar W tiene mayor, no menor. X tiene menor electronegatividad que W, no mayor. Y W no corresponde a un elemento del grupo 16, sino que es del 17. ¿Ya? Pregunta 38. Dice, tres átomos de diferentes elementos tienen por valor aproximados la primera energía de ionización 2100 kJ, pues 1500 y luego 500. De acuerdo a estos valores, ¿qué opción relaciona correctamente su primera energía de ionización?
¿Ya? Ya. Recordar, vamos a volver atrás, ¿cómo aumentar la energía de ionización? Aumentar hacia arriba. Y si me doy cuenta, la mayoría de elementos que salen acá, por ejemplo, y aquí me sale un litio, un neón, argón, sodio, neón, sodio, argón, dicen, litio, ya, hay 4 elementos. Entonces, los vamos a ubicar en la tabla. El litio va acá, acá va el litio. Dentro tenía hecho, ¿verdad? Sí, lo tenía hecho. Ya. Entonces, tenemos el neón, el argón, el litio y el sodio. Y la energía de ionización aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, entre sodio y litio tiene más energía de ionización. De neón y argón, neón tiene más energía de ionización. Volviendo a la alternativa. El neón va a ser el que más tenga de los 4, por lo tanto, vamos descartando. Acá dice sodio, no. Litio, no. Y argón, no. ¿Ya? Después, entre sodio y argón, el argón tiene más energía de ionización que el sodio. ¿Por qué? Porque el argón está más a la derecha que el sodio. Entonces, la alternativa correcta va a ser la A. Porque la energía de ionización aumenta hacia la derecha en los periodos y hacia arriba en los grupos. ¿Ya? Entonces, ese sería el orden correcto. Neón, argón, sodio. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 57. Con respecto a las siguientes configuraciones de la capa valencia. De la capa de valencia. ¿Cuál opción clasifica correctamente al tipo de elementos que correspondan? ¿Ya? Pregunta por cuál corresponde a un representativo, a una transición o a una transición interna. ¿Ya? Ahí Cristóbal les dijo antes el truco. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Ya? Los de los representativos son por lo general los del bloque S, no, mejor dicho, no, por lo general, son los del bloque S y el bloque P. ¿Ya? Por lo tanto, nos devolvemos. Vamos a ir primero por partes. Vamos con el puro representativo primero. S y P. Tiene una S, correcto, representativo. S y P, representativo. S y P, representativo. S y P, representativo. S, representativo. Ya. Todos son representativos. De las opciones que nos dan. Ya, ahora vamos a ir con el de transición. Los de transición ácido secas, son los que tengan el grupo D incompleto o completo, pero tienen que tener el grupo D como último. ¿Ya? Los que terminan con el bloque D. ¿Ya? Entonces, nos devolvemos. Tenemos una S y una B. Este no es de transición. Porque dijimos, tienen que tener el bloque D incompleto. Acá, sí es de transición. Bloque D incompleto. Acá, sí es de transición. Bloque D incompleto, no. Acá tiene una F. Entonces, no es de transición. Y acá no tiene la D. Tampoco es. Entonces nos quedamos entre estas dos alternativas. El de transición interna son los que tengan el grupo F incompleto. Incompleto. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, entre estas dos alternativas que nos habíamos quedado, la correcta va a ser la que tenga el bloque F incompleto. Y el bloque F acepta hasta 14. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la alternativa C.
porque es la que presenta el bloque F incompleto, por lo tanto ahí se va a destacar un elemento de transición interna. En cambio acá, esta va a ser de transición. Entonces acá es un ejemplo de un elemento de transición, porque tiene la D incompleta, no la F. Lo mismo acá, el de acá también está invertido porque este representa a uno de transición interna. ¿Ya? Y eso sería. ¿Quiero que sacar la pregunta? Sí. Cristóbal, no sé si está ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Para repetir por último alguna pregunta que se haya quedado. Chiquillos. ¿Seguros? Si tienen alguna duda, díganla ahora. Y puedo repetir tranquilamente cualquiera. Si no entendieron una pregunta o algún concepto del que haya hablado. Callen ahora o callen para siempre. No, entonces.